Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo saludarles nuevamente y animarles a que continuemos conectados con Dios, que no perdamos la fe. Dios está con su pueblo, Dios es fiel, Dios es bueno, Él no deja a su pueblo. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos continuar agarrándonos de la mano de Dios. Necesitamos continuar clamándole a Dios, pidiendo su misericordia y fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Yo te animo a que tú continúes conectado con Dios, que en estos tiempos difíciles no sean tiempos donde tu fe decaiga, que no sea un tiempo donde tú te alejes, sino que sea el tiempo donde tú más y más busques de Dios y lo conozcas como el Dios proveedor, como el Dios que vela por ti, el Dios que te ve, el Dios que pelea tus batallas, porque ese es nuestro Dios. Esta noche continuamos hablando acerca de la armadura del Hijo de Dios, y tú y yo tenemos que estar preparados, nos dice Pablo, para la guerra espiritual. Nosotros somos soldados de Dios, y como soldados de Dios necesitamos equiparnos de la armadura, y la armadura que viene de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades. Así que en esta tarde, noche, yo quiero hablarte acerca de la siguiente parte de esta armadura, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Léelo allí en tu casa y yo te lo voy a leer acá. Y dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo nos dice, tomemos la armadura del soldado de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes en el día malo. El día malo va a llegar a nuestra vida. Las dificultades van a llegar. Los problemas siguen llegando. Y usted y yo necesitamos estar preparados con la armadura de Dios para poder estar firmes en ese día malo, y habiendo acabado todo, todavía estar firmes. Así que ahora vamos a hablar de la espada del Espíritu. La espada es una arma de defensa. Cuando usted y yo la estamos usando, mantenemos a nuestro enemigo alejado de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos armados. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esta espada nos ayuda a nosotros como hijos de Dios a protegernos del enemigo, y también a ir y pelear batallas y ganar. Es una arma de defensa y una arma para luchar también. La espada del Espíritu, cuando nosotros la tomamos y la usamos, no importa el dardo que el enemigo te tire a tu vida y a tu mente, y tú la activas, tú puedes vencer. Satanás viene mucho a nuestra mente, y una de las batallas que nosotros tenemos en nuestra mente es mucho acerca de nuestro pasado. Hay personas que nos recuerdan nuestro pasado, de quienes nosotros éramos, y a veces nos dicen que no hemos cambiado mucho, pero ahí cuando tú agarras esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tú puedes pelear esos pensamientos y esos ataques y declarar quién Dios dice que tú eres. Yo soy hijo, yo soy hija de Dios, yo soy redimido, soy perdonado. Tú empiezas a declarar la palabra de Dios. Si es cierto que yo caí, pero la palabra me dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Entonces la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es
poder para nosotros avanzar y para no caer y también defendernos del pecado. La palabra de Dios que está arraigada en tu corazón es lo que causa que tú y yo nos detengamos de desobediencia, nos detengamos de caer en ciertos hábitos desagradables a Dios. Esa es la espada del Espíritu. Siempre ha existido la lucha entre bien y el mal. Siempre ha existido la lucha entre Dios y su simiente y Satanás y su simiente. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo una promesa y le dijo a Satanás o a la serpiente que iba a tener enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de ella, que la simiente de la mujer, que venía siendo una profecía hacia Jesucristo el Mesías, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Así que siempre ha habido este contraste o esta pelea por medio de la palabra, del verbo hecho carne, que es Jesucristo. Por medio de la palabra nosotros tenemos poder para vencer al enemigo. La armadura de Dios es la que nos mantiene firmes a nosotros y la que nos mantiene en victoria. Es la espada del Espíritu que nos mantiene anclados a nosotros. El salmista David en el Salmo 119 versículo 11 al 15, él lo dice de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos. Lo que tú has dicho, lo que ha salido de tu boca, yo lo he apreciado, yo lo he guardado, lo he digerido. En mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que Él está diciendo: yo he escuchado tu palabra, la he apreciado, la he adoptado, la vivo y guardo mi corazón para no pecar contra ti. Y continúa diciendo en el versículo 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Mire la convicción que hay en el salmista, mire el anhelo que hay en él de conocer más de la palabra de Dios. Él le dice: enséñame tus estatutos. Versículo 13: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Versículo 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Él está diciendo: yo he encontrado gozo, he encontrado anhelo en tu palabra. El versículo 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Lo que Él está diciendo es: yo voy a leer, yo voy a escuchar, yo voy a poner atención a tu palabra y yo voy a considerar tus caminos, lo que tu palabra dice, y voy a actuar conforme a ella. Para poder guardar la palabra de Dios tiene que haber convicción en nuestro corazón, tiene que haber convicción en tu vida, tiene que haber convicción en lo más profundo de ti, de creer lo que Dios dice. Si usted y yo no creemos lo que Dios dice, no creemos la palabra de Dios, es muy difícil que nos anclemos en esa palabra, es muy difícil de que no nos movamos de esa palabra. Por eso Pablo nos dice: tienes que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El enemigo nos va a atacar y tenemos que estar listos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén: no coman del árbol del fruto del bien y el mal. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la adoptas en tu corazón y te agarras de ella, tú crees lo que Dios te dice, y no importa lo que las demás personas digan o los demás digan, tú sabes de que tú estás parado en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede con Eva? Mira, el enemigo viene y la tienta a ella, aunque ya ha escuchado la palabra de Dios directa de la boca de Dios. Ella está allí en aquel jardín, está cerca de aquel árbol, y Satanás, por medio de la serpiente, le empieza a hablar a ella y le dice de que ese fruto es fruto bueno, que es delicioso. Eva lo mira, Eva mira que el fruto está allí, que el fruto es bueno, y él le dice que va a ser ella igual como Dios. Mira lo que hace en esta tentación. Primeramente viene por la vista, mirar que el fruto es bueno, los deseos de la carne, yo lo anhelo, como sabe, y el orgullo: seré
como Dios. ¿Qué sucedió con Eva? Mira, Satanás la tentó a ella, le tiró ese dardo a ella. ¿Y qué sucedió? Eva no tuvo buena defensa. Ella no tuvo buena defensa en lo que Satanás le presentó. Satanás la hizo dudar de lo que Dios había dicho. Satanás le dice, con que Dios dijo. Satanás la hizo dudar y ella dijo, bueno, sí, Dios dijo de que no comiera de este árbol. Con que Dios te dijo eso, si este árbol es bueno, porque Dios sabe que al comer de este árbol o de este fruto, tú vas a ser como Él, vas a conocer el bien y el mal. Mire, habemos personas que no estamos seguros de la palabra de Dios, por eso estamos indefensos ante el enemigo. Por eso Pablo nos dice, necesitamos tomar la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para estar listos para pelear contra el enemigo. Jesús también fue tentado. Satanás también tentó a Jesús, pero Jesús venció y Él nos deja un ejemplo a nosotros de cómo nosotros al tomar la espada del Espíritu también podemos vencer a Satanás. En Mateo capítulo 4 relata la historia de las tentaciones de Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo lleva al desierto después de haber ayunado por 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo. Y mire lo que dice el versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero ver que las piedras se conviertan en pan. Vamos a ver tu poder, Jesús, a ver lo que tú puedes hacer. Ahí está la vista nuevamente. Jesús usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para contraatacar al enemigo y para vencer. En el versículo 4, Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y allí no termina la tentación. Qué bonito fuera que solo hubiera sido una, ¿verdad? Igual para nosotros. Pero Él nos está mostrando que Satanás no se da por vencido. Satanás quiere destruir al Hijo de Dios. Satanás ha venido para matar, para robar, para hurtar, para destruir lo que Dios ha hecho y lo que Dios te ha dado a ti. Él te lo quiere quitar. Y por eso necesitamos estar preparados, porque no se va a dar a la vencida a la primera. No importa la autoridad que tú tengas o quién tú eres, necesitamos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Y entonces Satanás le planta esta tentación y él le dice, escrito está. Entonces en el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que para que no tropiece con tu pie en piedra. Mira qué inteligencia aquí de Satanás. Jesús lo acaba de atacar y acaba de vencer diciéndole, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces ahora Satanás viene y le dice, sí, pero también escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué está haciendo Satanás aquí con la palabra de Dios? Está distorsionándola un poco, la palabra de Dios, porque sí, Dios va a proteger a su pueblo, pero Dios no nos manda a nosotros a probar a Dios y decir, Señor, me voy a tirar de aquí a ver si mandas a tus ángeles que me agarren. No de esa manera. Entonces Jesús le responde nuevamente a él y le dice, Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ahí no termina la tentación, sino que él continúa. Y dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El orgullo, mira, te voy a dar todo esto.
Vas a ser grande, no necesitas ir a la cruz para obtener el reinado, no necesitas eso. Y entonces, en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando usamos la palabra de Dios con autoridad es porque nosotros la creemos, la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos la palabra de Dios y la proclamamos, hay autoridad, hay poder, hay unción. Algo poderoso sucede en nuestra vida porque el autor de la palabra es el Espíritu Santo. Entonces, algo grande sucede. Escrito está, es una proclamación de poder. Es la proclamación que Jesús usó. Es desenvainar tu espada frente al enemigo. Cuando viene aquel dardo, tú sacas tu espada y tú dices, escrito está. Esto es lo que dice la palabra de Dios para que el dardo no llegue a tu vida y tú ganas territorio. Escrito está. ¿Cuáles son las cosas que Satanás puede poner frente a ti y hacerte dudar de lo que Dios está haciendo en tu vida o hacerte dudar de la palabra de Dios? Todo empieza con una mirada. Lo miramos, lo deseamos y actuamos en aquello. Muchos jóvenes batallan mucho hoy en la sociedad que nosotros vivimos porque es una sociedad donde hay mucha presión a hacer cosas, hay mucha tentación y muchos hoy batallan en estas áreas de relaciones ilícitas. Quizás miras a una muchacha bonita, a un muchacho bonito y porque todos están teniendo relaciones fuera del matrimonio, entonces se hace algo normal. Pero cuando tienes la convicción de la palabra de Dios y tú lees la palabra de Dios y la conoces y está arraigada en tu corazón, tú puedes decir, oh, la palabra de Dios va en contra de estas acciones. Aunque yo quiero, aunque yo veo, me mantengo. Como decía David, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué tal el joven adulto, el soltero o la soltera? También a veces batallan con estas áreas en su vida porque miramos a aquel hombre, miramos a aquella mujer y nos llevamos muy bien o quizás ya estamos comprometidos y decimos, bueno, al cabo me voy a casar con ella, al cabo me voy a casar con él y negociamos la palabra de Dios a nuestro beneficio, como lo hizo Eva en aquel entonces. Ella dijo, bueno, quizás no es tan malo, aunque Dios lo dijo que no lo hiciera, pero bueno, hay algo bueno, voy a ser como Dios. A veces negociamos la palabra de Dios, pero cuando viene a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tú la sacas y tú dices, yo estoy parado en esta palabra. Aunque mi carne quiere, aunque yo quiero, me voy a refrenar y no lo voy a hacer porque no voy a pecar contra mi Dios. Eso es sacar la espada del Espíritu. Pablo habla y dice, lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Es que dentro de mí hay dos miembros, está la carne y está el espíritu, que continuamente están batallando dentro de mí. Esa es la batalla que nosotros tenemos, pero cuando nos agarramos de la palabra de Dios, cuando sacamos esta espada, podemos hablarnos a nosotros mismos y nuevamente asentarnos en lo que es la palabra de Dios para no pecar contra nuestro Dios. ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? Mira, hoy día hemos sido bombardeados tanto con la pornografía. Niños pequeños están mirando pornografía y es una tristeza de lo que la media social ha traído por medio de los teléfonos. Muchas personas ahora están batallando con adicciones y pensamos, bueno, nadie me está viendo, todo eso, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Tenemos que cuidar nuestros ojos. Nuestros ojos son nuestras ventanas a nuestra alma. Tenemos que cuidarnos de no contaminarnos y son las cosas que Satanás está trayendo a una sociedad para amarrarla y destruir la santidad de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia y ensuciarnos a nosotros, robándonos de un buen futuro. Necesitamos agarrar la palabra de Dios, que es esta espada del Espíritu.
espíritu. Toda tentación comienza con la vista, después con el deseo y después nosotros tomamos acción en ello. Y llegamos a veces al punto donde sentimos, bueno, yo no necesito a Dios, yo no necesito nada de Dios, yo estoy bien así como yo estoy. Con la espada no solo nos defendemos, sino que vamos también en contra del enemigo. Los soldados sabían que su habilidad con la espada era muy importante. ¿Por qué razón? Porque salvaría sus vidas. No solamente se iban a poner el cinturón de la verdad, no solamente se iban a poner la coraza de justicia, no solamente se iban a poner los zapatos del evangelio, no solamente se iban a poner el casco o el yelmo de la salvación, no solamente iban a ir con el escudo, no solamente iban a ir con eso, ellos necesitaban algo con que pelear y esa era la espada. Y dicen de que los soldados romanos tenían dos tipos de espada, una era larga y la otra era corta, y la que más usaban en las batallas a veces era esta corta, de 1 a 1 en batalla contra su enemigo, y tenían que practicar mucho el usar esta espada, porque esta espada les salvaría su vida en un enfrentamiento. Ellos entrenaban bastante para entrar a la batalla. No es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, entrenar bastante con esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir a la batalla, para pelear por nuestros hijos, para pelear por nuestras familias, para pelear por esas enfermedades que llegan a nuestros hogares, para pelear declarando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, son contra espíritus, contra principados, autoridades en las regiones celestes, pero nuestro Dios tiene autoridad sobre ellas, y usted y yo, cuando proclamamos la palabra de Dios, causamos que cosas sucedan en la atmósfera espiritual, porque desatamos o atamos esas fuerzas espirituales de maldad, y usted y yo tenemos victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Tenemos que entrenar como buenos soldados, meternos a conocer la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios perecía? ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De quién su Dios es, conocimiento de lo que Dios iba a hacer en ellos. Usted y yo no podemos darnos ese lujo. Usted y yo tenemos que entrar a la palabra de Dios. Hoy día es mucho más fácil conocer la palabra de Dios. Usted quizás diría, pues yo no sé leer, pero ahora hay aplicaciones de audio donde la Biblia ya está siendo leída para usted, y la palabra de Dios viene por el oír, la fe viene por el oír. Entonces escuche la palabra de Dios, conozca a su Dios. Tenemos que hacer buen uso de la palabra. En Hechos capítulo 19, versículo 13 al 15, se relata una historia de 7 hermanos. Pablo andaba predicando la palabra de Dios, y Pablo andaba reprendiendo demonios, hacía cosas poderosas por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que usamos nosotros en contra de nuestro enemigo, que es Satanás. Y entonces dice el versículo 13 al 16, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El buen uso de la palabra, porque cuando viene la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no es simplemente que la recitemos o la declaremos. Tú y yo tenemos que estar bien anclados en ella. Tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en esta salvación que nosotros tenemos, y es un cambio en nuestro corazón, que Dios nos redarguye, nos viste de una nueva persona y nos va cambiando día a día. Entonces usted y yo tenemos esa fe,
en la palabra de Dios. Y porque conocemos a nuestro Dios y sabemos que estamos en Él, proclamamos su palabra con autoridad. Pero estos 7 hermanos vienen y le dicen a este endemoniado: te conjuramos o te ordenamos que salgas, espíritu, de este hombre en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y entonces el espíritu le habla y les dice: bueno, yo conozco quién es Jesús y yo conozco quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y en el versículo 16, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mira lo que sucedió: un mal uso de la espada. Mal uso. No es solo conocerla y decirla, es vivir en ella. Ellos conocían quién era Jesús, pero no vivían en esa autoridad. No vivían en esa obediencia. Simplemente es Jesús y hay poder en Jesús. Y conocemos que hay poder en el nombre de Jesucristo. Conocemos que hay autoridad en Él. Pero cuando usted y yo estamos bien anclados, estamos conectados, estamos cimentados en la palabra de Dios y sabemos quién este Dios es y vivimos en obediencia, la declaración de nuestra boca tiene autoridad y poder. Así que no es solo decirla, sino es vivirla, es vivir en ella y conocerla. En Juan capítulo 2, versículo 14, Juan nos escribe y nos dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Tú conoces a Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que ser fuertes y tenemos que permanecer. Déjame te lo repito: tenemos que conocer a Dios, tenemos que ser fuertes y tenemos que permanecer para vencer a nuestro enemigo. ¿Cómo vencieron al enemigo? Aquí, conforme a este versículo que leíamos, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomar la espada del Espíritu. La tenemos que tomar. Como buenos soldados, el Espíritu Santo es el autor de la palabra revelada a la humanidad. Es por medio del Espíritu Santo que hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento recibieron la palabra de Dios y después por medio de Jesucristo la recibió Pablo y la vieron los apóstoles y nos la dejaron a nosotros. Y el mismo Espíritu Santo, que es el autor, es el mismo que se mueve cuando usted y yo declaramos esa palabra de autoridad. Es el mismo poder creador que estuvo en el Génesis cuando la palabra fue proclamada, que sea la luz, y fue la luz. Es la misma palabra, poder de Dios. Y cuando usted y yo usamos esa palabra, tenemos una autoridad y las cosas suceden. De la misma manera que Jesús dijo: escrito está. Pero para saber qué es lo que está escrito, cuáles son las promesas de Dios para su pueblo, tenemos que conocerlas y tenemos que leerlas. Tenemos que usar la espada del Espíritu. No la abandonemos. No nos vayamos a la batalla sin esta parte de la armadura, porque es la parte que necesitamos también para poder luchar contra nuestro enemigo. La palabra de Dios también dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra en lo más íntimo de ti. ¿Sabes por qué es de 2 filos? Porque nos trae convicción de nuestro pecado. Nos llega a lo más profundo a nosotros y dentro de nosotros sabemos que no estamos bien, y es de doble filo porque a las personas no conocedoras de Dios llega y los convence de su pecado, y a nosotros que ya somos conocedores de Dios, cuando queremos
irnos por un camino que no es el correcto, cuando queremos negociar la palabra de Dios para ir en nuestros placeres y nuestros deseos, es como una espada de dos filos que te está allí incomodando un poco, diciéndote ese no es el camino, porque ahora tú eres conocedor y conocedora de la palabra de Dios. Para poder usar la palabra tenemos que conocer la escritura, tenemos que meternos. El diablo nos destroza a veces. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces Pablo nos dice, pongámonos toda la armadura de Dios para estar listos para el día malo. Y parte de esta armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy es el momento que tú empieces a leer la palabra. Hoy es el momento que tú empieces a conocer más de tu Dios por medio de la lectura. Dios se va a revelar a tu vida. Quizás digas, pero yo no entiendo mucho de esto que está pasando. Yo te digo, empieza con el Nuevo Testamento, empieza con Mateo, empieza a leer y dile, Señor, revélame tu palabra. Yo quiero conocerte más y más, y vas a ver las cosas que Jesús hizo. Y entonces cuando tú y yo estemos pasando por momentos difíciles, vamos a decir, Padre, escrito está en tu palabra que tú sanaste, escrito está en tu palabra que tú multiplicaste, escrito está en tu palabra que tú eres el sanador, escrito está en tu palabra. Tú y yo vamos a declarar, escrito está. Y cuando Satanás viene y nos ataca, porque nos ataca y nos ataca nuestra mente, vamos a decir, escrito está, y proclamar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Hoy yo quiero orar por ti, para que tu fe no decaiga, para que tú sigas avanzando, para que tú practiques con esta espada que es la palabra de Dios. ¿Cómo practicas con esta espada? Bueno, empiezas a declarar la palabra de Dios sobre tus hijos. Tu palabra dice que son herencia de Dios, son mis hijos, son como saetas en las manos del guerrero. Mis hijos van a ser hombres y mujeres de bien, van a ser buenos en la sociedad, van a ocupar lugares prominentes, van a ir a la universidad, van a ser, tú declara la palabra de Dios, declara la paz de Dios en tu vida. Padre, tu palabra dice que tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento, y aunque yo estoy pasando por dificultades ahorita o por problemas en mi mente que me agobian, tu palabra dice de que tú das paz. Y así es como tú ejercitas esa espada del Espíritu en tu vida. Yo quiero orar por ti antes de terminar esta noche. Ahí donde tú estás, habla con Dios y dile, Señor, esto es lo que yo he estado batallando en mi vida. Y yo necesito vencer en esta área, y ahora yo tomo la espada de tu Espíritu para poder pelear y vencer, porque yo declaro tu palabra sobre mi vida, que yo soy más que vencedor por medio de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de tus hijos y de tus hijas, mi Dios, y yo te pido, Padre Celestial, que tú nos fortalezcas en tu poder, Señor, que podamos tomar toda la armadura tuya, Señor, como soldados tuyos, mi Dios, y que tomemos la espada, que es la palabra tuya, Señor, esta arma que tú nos has dado, Señor, para ir en contra del enemigo, Padre Celestial. Y yo declaro, Señor, sobre cada vida, Padre Celestial, un avivamiento, un deseo de buscar tu palabra, un deseo de leerla, un deseo de conocerla, Padre Celestial, un deseo, Señor, para cada uno de nosotros, Padre Celestial, de conectarnos más y más contigo, mi Dios, así como David, Padre Celestial, que decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Padre, que tu palabra sea arraigada dentro de nuestros corazones, que haya convicción, Señor, de ti. Enséñanos tus estatutos para caminar por medio de ellos, Señor, a meditar en ellos día y noche, Señor, considerar tus caminos, Padre Celestial, arraigados en tu palabra. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos y yo te pido que nos fortalezcas en el poder de tu Espíritu, Señor, y que tu palabra se haga vida en cada
cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Jesucristo, porque tú eres la verdad, tú eres el camino y tú eres la vida. Gracias por el sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor, y nos agarramos de ella para seguir avanzando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Sigue adelante, no desmayes. La batalla está ganada porque nuestro capitán es Jesucristo. Y tú y yo lo único que tenemos que hacer es avanzar como soldados de Cristo, porque quien va delante de nosotros es Él. Y Él no ha perdido ninguna batalla. Así que adelante en fe en el Señor. Dios te bendiga.